Había una vez en un lugar muy lejano un pueblo donde la gente era muy amable. Todos sonreían y saludaban a los demás y el ambiente era muy armonioso. Mas como siempre la envidia y la ignorancia vive a la sombra de la felicidad, estas no tardaron en encontrar una persona en que pudieran sembrar su incertidumbre. Pedro y Ana eran una pareja que vivían muy felices, y tenían muchas ansias de tener un hijo, más el destino aún no había sido benévolo con ellos, pero aguardaban a que algún momento esa felicidad los embargaba. Sucede que un día Pedro tuvo que salir del pueblo y le dijo a su mujer Ana: tendré que salir fuera del pueblo, pero por favor no vayas estos días al lago, pues he tenido un mal sueño y no quiero estar pendiente contigo. Ana no le dio mucha importancia y le contestó: Pedro, no tienes que estar pendiente conmigo, los sueños son solo eso, pero te haré caso y no iré al lago. Te esperaré aquí a tu regreso. Al escuchar esto, pero más tranquilo, se preparó para partir. A la mañana siguiente Ana fue al mercado como cada semana, pues se sentía sola al no estar Pedro su marido. Aunque solo estarían separados 3 días, para Ana le parecía que serían meses. Solo que esta vez el pueblo le pareció diferente, creyó que la gente se burlaba de verla sola, y hablaban de ella a sus espaldas. Un sentimiento oscuro se empezó a apoderar de ella y maldijo que Pedro hubiera marchado esos días. Maldición, no sé por qué se le ha ocurrido a Pedro ir a ver a sus padres, igual allá está su hermana y ella podría encargarse de ellos. Exclamó Ana sin percatarse que alguien la había escuchado y seguía sus movimientos. Hola Ana, le dijo una vocecita detrás suyo. Ana se sobresaltó al darse cuenta que alguien podría haber escuchado sus palabras y se limitó a disculparse. Disculpe señora, no me di cuenta que estaba usted aquí, dijo Ana ruborizándose y lamentando que ese pensamiento pudiera cruzar por su mente, pues los papás de su esposo la querían mucho y Laura su cuñada la quería como una hermana. No te disculpes Ana, solo que te vi un poco triste y quise saber si te encuentras bien, le respondió la viejecilla. Ya más tranquila Ana pudo ver a la anciana, pudo ver que no era del pueblo pues nunca la había visto. Era una señora de avanzada edad, cabello blanco rizado, y al sonreír se podía ver solo un dientecito, lo que le causó gracia a Ana, pues imagino si cuando la señora silbaba el diente se movería como campana. ¿Algo te preocupa mi niña?, le preguntó nuevamente la anciana. Y Ana volvió de su risa imaginaria y le contestó a la señora sin darse cuenta porque le contaba su situación. Le dijo que estaba casada con Pedro y había salido a ver a sus padres, por lo que ella había de quedarse sola en casa esperándolo. Le dijo que no tenían hijos y se sentía muy sola cuando él no estaba. La señora le escuchó atentamente hablar, le dijo cuando paró: ¿y no has pensado en ir a pedirle un deseo a la dama del lago? Ana recordó al instante lo que le dijo su esposo al partir y miró a la señora recordando que no la conocía, y porque de repente le comentaba del lago. He venido de vacaciones con mi hija Aurora, es la esposa del panadero José. Ana recordó que José el panadero se acababa de casar. Era un viudo que tenía mucho tiempo solo y había conocido a una chica de otro pueblo y se había enamorado nuevamente al instante. Retomando sus palabras, la anciana le contó que en el lago había una leyenda de una dama que concede deseos, y quizás si ella le pedía con mucha fe, quizá escucharan sus plegarias y el deseo de tener un hijo se haría realidad. Así no volverás a estar sola cuando tu esposo no esté. Estas últimas palabras le hicieron recordar a Ana que la gente del pueblo ya no la vería como la mujer sola, sino que tendría a su hijo para mostrarlo al pueblo y lo llevaría a la escuela, haría fiestas para sus amigos y podría visitar a las mamás de sus amiguitos de la escuela. Ana, al estar absorta en sus ideas, no se dio cuenta que la anciana sonreía para sí misma, pues había logrado que Ana se interesara en su idea. Ana arregló su casa por la mañana y dejó todo listo, pues al siguiente día llegaría su amado esposo. Preparó la comida que llevará como ofrenda para la dama del lago, solo pensaba en la felicidad que tendría al tener a su lado un hijo. Al caer la noche se vio con la anciana, quien le había dicho que para pedirle a la dama del lago tenía que ser cuando la luna se refleja en el fondo de este. Y solo así la dama acudiría a su llamado. Al llegar al lago, la oscuridad se había apoderado del lugar, incluso el sonido se había ido. No se escuchaba el ruido de los árboles ni los grillos. Parecía que estaba en otro lugar fuera de este mundo. No te asustes mi niña, la dama te ha escuchado. Solo tienes que acercarte más a ella, dijo esto la anciana al tiempo que la empujaba dentro del lago. El ruido provenía de donde estaba la anciana, pero ahora en cambio, solo había una figura grotesca que entraba al agua y surcaba a gran velocidad. Al llegar al lugar donde estaba Ana, dio un salto y la tragó. Mientras Ana era comida por la horrible bestia, ya no pudo gritar, solo quería pedir perdón a Pedro su marido, por no creer en él, además que por su propia ignorancia. Al aceptar palabras de una extraña y envidia por querer tener lo que las demás familias tenían. Ana había perdido la vida. Fin.